Ya está. Muy bien. Estaba comentándoles que los trabajadores sociales entramos en dilemas éticos con nuestros colegas cuando hay una difusión de uso indebido de las herramientas o de los instrumentos que se están utilizando dentro de nuestro plan de trabajo. Además de que haya o exista la posibilidad de una discriminación. O sea, ¿se imaginan? A esta altura, en esta licenciatura de trabajo social, podemos encontrar distintos colegiados que aún estando en esta profesión, se sigue manejando la discriminación, incluso racial, entre los colegas. Pero no solamente entre los colegas, sino que ha llegado a suceder casos donde hay una intolerancia a la discriminación hacia nuestros usuarios, que por parte de algunos personales o personal de otras áreas, incluso trabajadores sociales, han discriminado a nuestros usuarios, ¿sí? Entonces, ahí hay una llamada incompetencia, práctica inapropiada, indebida, ¿sí?, hacia nuestros usuarios. Podemos hablar también de otro dilema ocasionado por otros colegas, la adulteración de la información, ¿sí? Si bien nosotros como trabajadores sociales en este hospital y en otros hospitales, por ejemplo, creamos un diagnóstico económico a través de una hoja de clasificación, ¿sí? Lo creamos a partir de una entrevista con nosotros aquí le llamamos hoja de clasificación, ¿sí? Es una guía de preguntas en la cual nosotros anotamos ingresos, egresos, con quién vive el paciente, el familiar, etc. ¿Sí? Hay un dilema ocasionado por otros colegas cuando hay una adulteración de esta información. Por ejemplo, que nuestro usuario gane arriba de 10,000 pesos, ¿no?, a la semana. Gana arriba de 10,000 pesos, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Pero como es compadre, amigo del vecino, del tío, del primo, pues aquí hay una adulteración de la información y ahora resulta que gana 1,000 pesos, ¿sí? Menor la cantidad. Eso también, ¿saben dónde pueden encontrárselo más seguido? En Secofam, Centro de Convivencia Familiar, ¿sí? Ahí en Ciudad Judicial. Ustedes han escuchado las famosas demandas de pensión alimenticia, ¿de acuerdo? Muchas de las veces quien está demandando pues es la mamá, el papá. ¿Para qué? Pues como hubo una ruptura, hubo una separación, pues requiere de mayor atención a lo que son nuestros hijos, ¿sí? Y el gasto económico. Entonces, hay una intervención profesional interdisciplinaria en esa área del ámbito jurídico que se encarga de inspeccionar, de recabar información, ¿sí?, precisa para identificar cuánto va a ser la manutención que se le va a dar al hijo, a los hijos, ¿sí? Entonces, hay una incompetencia, hay un dilema ético ocasionado cuando esta información recabada es adulterada. Y a la hora de reportar la información real, pues estos la modifican a fin de que no se vea afectado el demandado, ¿sí? En este caso, pues digamos que el papá no, pero también las mamás han sido demandadas por abandono de hogar, entonces que les solicitan que les apoye a los papás, etc. Entonces, hay una incompetencia, hay una adulteración de la información que posteriormente puede ser pagado ¿con qué? Con cárcel, ¿sí? ¿Para quién? Pues para el profesional que está generando este dilema ético, ¿sí? Otro generado por los profesionales en trabajo social es la falta de respeto a colegas. Ustedes en algún momento han visto que pues compañeros de trabajo se pelean, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una falta de respeto al otro sujeto, ¿sí? Que ya se le pone sobrenombres, que ya se están burlando, que ya hay una capacidad de
respuesta con palabras altisonantes, entre otras condiciones que afectan el bienestar de nuestros usuarios. ¿De qué manera se puede, de qué manera se puede subsanar o dialogar, ¿no? De que se resuelva ese problema? Pues solamente a veces tienen que cambiarlos de área, a veces tienen que generar otras estrategias de intervención para que imagínense, para que desde nuestros trabajadores no se originen más problemas para nuestros usuarios, porque se imaginan, en una unidad de trabajo, todos, absolutamente todos, necesitamos de todos. Imagínate, ¿no? Te estás peleando con medio mundo o medio mundo te está peleando con cierta persona o una persona, pues va a generar un ambiente inapropiado para tu intervención. ¿Por qué? Porque trabajador social en todas las áreas es un generador, un promotor del bienestar social, ¿no? Sería contradictorio que te estés peleando con medio mundo. Pero aquí no pasa, ¿verdad que aquí no pasa? Muy bien. Daisy dice que no. Aquí no pasa. Muy bien. Pues vamos a empezar con las exposiciones, Daisy. Déjeme ver si ya acabé. Sí. ¿Está de acuerdo, Daisy? Yo lo proyecto. Sí, maestra, usted nada más indíqueme y yo le hago ahí, ¿no? Muy bien. Iniciamos, Daisy, si gusta. Ah, que iba a empezar conmigo, maestra. Bueno, pues déjeme, lo tengo también por aquí en mi celular. Ya rompiste ese cubrebocas. Pues no sé, maestra, no sé si... Ah, no. ¿Qué pasó? ¿Me bloqueé yo o ya nadie dice nada? Perdón, digo que va Rosa Elena, de acuerdo a cómo nosotros nos organizamos. Rosa Elena, ¿estás ahí? Sí, maestra, nada más que se me va mi internet. ¿Puede ser así? ¿Con mi cámara apagada o aunque me vea borroso? Sí, sí, no te preocupes, sí. Bueno, a mí me tocaron 3 dilemas, el 3, el 4 y el 5, pero esa sería mi hoja de mi presentación. Ajá. El dilema de... No te escuchas, compañera. Apagaste. ¿Ya? Es que me falla el internet. A ver, ya, maestra. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te Sí, sí te escuchas. escucho. El dilema 3, la incompetencia de otro trabajador con otro trabajador social u otro profesional. En el trabajo social, al igual como en otra profesión, existen dilemas. Esto es porque a veces no se cumplen con las obligaciones y deberes propios de nuestra competencia y no sabemos comunicarlo.
A veces esperamos a que llegue algún supervisor o alguien de alto nivel para que nos ayude a solucionar los problemas, cuando no debe de ser así. Nosotros debemos de dialogar, de platicar con nuestros mismos compañeros de trabajo para solucionarlos. Es indispensable que existan compañeros o profesionales competentes, honestos y coherentes, que son lo suficientemente capacitados y están obligados y con objetivos que se derivan de su profesión. La otra, maestra, la confidencialidad. El dilema de la confidencialidad en el trabajo social es muy importante. Es muy necesario guardar el secreto, sobre todo nosotros, porque nosotros manejamos información que es muy confidencial. Es un pacto que nosotros tenemos con nuestros pacientes. Nuestros pacientes confían en nosotros y es ahí donde se da la lealtad, el compromiso y sobre todo la responsabilidad de que el secreto profesional es un valor y una garantía para la profesión. La otra, maestra. El dilema 5, la duración de tiempo de la intervención. Es el tiempo que se da a una investigación y es a veces a corto, a mediano, a largo plazo. Y el dilema aquí es que a veces se cierran los trabajos, se cierran las investigaciones sin llegar a los objetivos. Y ese es el dilema, maestra. Sería todo. Sí, gracias. Panati. Tantito. Una observación, compañeros. Ahí donde aparece el video de la maestra, arriba hay 3 puntitos. Pónganle en anclaje para que se quede ahí la foto y no se mueva para el compañero que está hablando. Y así ustedes estén viendo la diapositiva y pues no al compañero. Digo. Perfecto, sí tienes razón. ¿Ya? ¿Pusieron? ¿Anclaron? ¿Nati está por ahí? Sí, maestra. Adelante, Nati. A mí me tocó exponer el dilema del dilema 7 y 8. Sí. ¿Me puede poner? Ajá, gracias. En el dilema 7 trata de decir la verdad y no toda la verdad. Decir la verdad, no toda la verdad o mentir. Ahí dice que algunos trabajadores sociales relatan haber tenido conflictos éticos al darse cuenta de que algunos usuarios y usuarias ocultaban información con finalidad de obtener un beneficio en ese momento. Surgen dudas sobre si se denuncian los hechos o bien se omiten. Aquí los trabajadores sociales debemos de tomar en cuenta la igualdad de oportunidades, pues todos los apoyos, un ejemplo, en un apoyo social, son limitados. Y si nosotros no comunicamos que nuestro individuo está mintiendo sobre algún dato, otra persona, otro usuario podría no obtener ese apoyo y a lo mejor lo necesita más que la otra persona. No sé si me doy a entender. En el dilema 8 se trata de la realización de informes sobre usuarios. Las y los trabajadores sociales en su ejercicio diario manifiestan haber tenido algún tipo de dilema en relación al informe en su redacción, contenido, así como sobre la titularidad del informe y el acceso al mismo. Un ejemplo de esto es una solicitud de una prestación determinada o el informe incluye la valoración, el dictamen técnico y la propuesta de intervención por parte de la trabajadora social. Es como si le damos seguimiento al programa de apoyo que comentaba en la diapositiva anterior. Aquí es donde
uno determina si sí es apto, pues, para que reciba ese apoyo o no. Y en el lema 9 son los asuntos de contraprestaciones económicas y materiales. Son situaciones en las que los usuarios u otras personas piden un trato preferente y a cambio ofrecen una compensación económica o regalos. Como mencionaba maestra hace rato, aquí casi no se da, eso casi no lo vemos. Se refiere a una situación en la que los usuarios o otras personas ofrecen algún tipo de contraprestación material o económica para intentar beneficiarse de algún servicio o prestación, aunque no lo estén necesitando, casi siempre a eso. Y es todo, maestra. Muy bien. Al respecto de lo que comenta Nati, podemos identificar que en muchas ocasiones los trabajadores sociales somos los que van a proporcionar un beneficio a otros usuarios, ¿cierto? Y al momento de que nosotros damos u otorgamos el beneficio a otros usuarios, tenemos también la misma capacidad para que estos respondan, ¿sí?, con lo que se les está pidiendo. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan que hace un tiempo en Prospera, a las mamás, a las mujeres las hacían ir a unas pláticas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Prácticamente les obligaban a ir para que pudieran recibir el beneficio, ¿sí? Entonces, ahí entra un dilema ético y de conciencia porque no todas las madres de familia podían asistir, ya que trabajaban y eran el único sustento del hogar, ¿no? Por ser madres de familia solteras, ¿sí? Madres de familia que se encargaban del hogar. Entonces, solicitar un servicio y a cambio de este servicio una prestación de los mismos, de nuestros usuarios, pues entra en contradicción ético, ¿no? Que a su vez los usuarios debemos asistir a este tipo de pláticas por necesidades y no por obligación, ¿no? Algunas de ustedes nunca supo de alguna vecina o conocida que iba a estas pláticas de Próspero, ¿no? Sí, maestra, creo que sí tenían que ir a las pláticas y les firmaban en un papel, en un carnet o algo así les daban. Cierto. Yo tuve ese apoyo, maestra, y sí nos multaban si no íbamos a las juntas, a las reuniones que hacían. ¿Ya ven? Yo tengo el Entonces, apoyo, maestra, todavía, pero cuando eran las juntas de que nos reuníamos todos, la enfermera encargada del centro de salud nos pedía que 1 peso para la copia, los 2 pesos, o 1 kilito de frijol, de arroz, lo que pudiéramos llevar, y ya eso se lo llevaba la enfermera. Esa era ayuda para ella. ah, caray. Su gestión la hizo, su lucha la hizo. Eso es una contradicción, ¿no? Ahí entra un dilema ético con los usuarios. Como lo mencionábamos, entra en conflicto de colegas, ¿no? Porque si una trabajadora social lo identifica, se tiene que reportar o notificar ante sus superiores, porque esa es una práctica no, más bien una práctica indebida, ¿sí? Ya lo hubiera notificado, Rosy. Todavía, maestra, el viernes pasado fui a la consulta y la enfermera que me recibió y me atendió, ya el último día que me iba y me dice, oye, discúlpame, ¿me puedes invitar una coca? Yo nada más me quedé viendo, digo, sí, pues sí, no, son 10 pesos, ¿no? Una coca. Pero pues sí, dice va uno a un servicio que, una necesidad, pues, pero pues ven su beneficio. Propio, sí, ¿no? Y aquí, de lo que se entera uno aquí, qué centro de salud es para hacer como una tipo supervisión, ¿no? Qué caray. Muy bien. Pasamos con Luz. Luz, ¿estás por ahí?
Luz Moreno. Luz. Pues sí, maestra. Maestra, Sí, adelante, Luz, ya te escucho. bueno, a mí me tocó, espérame, a mí me tocó el tema, ay no, espera, el tema, el modelo de, ay, eso no lo puedo pronunciar, bueno, y Dolgov, Lubin y Dolgov. ándale, bueno, le puedo pasar la siguiente. Bueno, nos dice que aquí el modelo nos propone un modelo de resolución, de toma de decisiones que combina una serie de pasos generales. También nos dice pues que es conocido también como un modelo agregado que tuvo una gran influencia en la década de los 80. Después tenemos el modelo que consta de 11 pasos. Es en la siguiente, maestra. Que consta de 11 pasos y bueno, la primera es identificar el problema y los factores que contribuyen a mantenerlo. La segunda, tomar en consideración a las personas e instituciones relacionadas con el dicho problema. La tercera, pues, identificar los pasos que mantienen los distintos participantes y que son relevantes al problema. También nos mencionan las metas y los objetivos que se busca resolver, al menos de reducir en relación con el problema. Nos aseguran la efectividad y eficacia de cada alternativa en términos de las metas de las metas identificadas. Nos determina quién debería estar implicado en la toma de decisiones, seleccionar la estrategia más apropiada, implantar las estrategias seleccionadas, cómo hacer un seguimiento y ay, no veo. Hacer un seguimiento de la implantación, prestando particular atención a las consecuencias que se habían anticipado previamente. También nos dice que el ERS propone 3 pasos. Yo investigué pues y de lo que investigué es lo que está ahí, pero en sí los 3 pasos es estudiar el código de ética, que para ver, bueno, eso nos sirve para ver si se pueden aplicar en algunas de sus reglas, dichas reglas que tienen prioridad sobre el sistema de los valores personales. La segunda, pues, si se pueden aplicar una o más reglas del código, entonces hay que seguirlas. Y la tercera, si el código no se dirige de forma concreta al problema específico o se da un conflicto entre varias reglas del código, entonces hay que utilizar el EPS. Mientras que el EPS se desarrolla en los principios básicos consensuados por los trabajos sociales y son ordenados estableciéndose la siguiente jerarquía, que pues ya viene siendo lo que es la protección de la vida humana, la igualdad y desigualdad del trato, la autonomía, la libertad, menor daño posible, calidad de vida, la privacidad, la confidencialidad y la sinceridad. Y bueno, creo que esos ya eran mis temas porque ya el modelo de RealNet, creo que ese ya no, ¿verdad, maestra? Ya no viene nada aquí. No, es que bueno, como vi que hasta ahí terminaba, pero como el punto llegaba hasta ahí, no sé si también ese me tocaba a mí. Ya, pues ya ahí quedó. Está por aquí José Antonio. Adelante. Sí, presente, maestra. Sí, sí.
Los temas que nos tocó con el compañero Francisco es el tema 1, maestra, y el tema 2, el deber de informar a terceras personas y la autonomía de los usuarios y usuarias. Me voy a guiar de aquí. Maestra, me voy a pasar a la diapositiva 16. De ahí voy a partir. Bueno, nos dice primeramente que la ética como ciencia o como disciplina filosófica fue iniciada por Sócrates, quien fue el primero que teorizó. La hizo teoría en los conceptos, sobre los conceptos morales básicos, bueno y la virtud. Su papel consiste en explicar, fundamentar, plantear y resolver problemas en torno a la moral, en torno de la moral. No puede haber ética sin base científica, es decir, no puede haber un conocimiento ético que no se base en la ciencia. ¿Y por qué le menciono esto? Porque, bueno, en las instituciones hay normas, hay protocolos, ética normativa y sus problemas. De acuerdo con el normativismo, la ética no se propone comprobar lo que es, sino determinar lo que debe de ser, encargándose de suministrar las reglas y normas de conducta que han de seguir. Y nos menciona también una ética contemporánea. Dice que cada persona decide cómo comportarse. Las personas guían su vida sin seguir ningún parámetro ético determinado el actuar según considere. Desarrolla su propia autonomía. Entonces, el dilema 1 nos dice el deber de informar a terceras personas. Como lo mencionaba maestra, ahí, por ejemplo, cuando hay adulteración de información, ya estamos en un dilema. ¿Por qué? O cuando también debemos cuando hablamos del deber de informar a terceras personas, hablamos del principio de confidencialidad, de beneficencia y el tipo de relación que se establece entre el trabajador social y usuario. ¿Qué debemos hacer ahí en el deber de informar a terceras personas? Pues ser confidente. La información que te den no la vas a andar diciendo, más si su problema es delicado. En la autonomía de los usuarios y usuarias, ahí es un dilema. El principio de autonomía de usuarios y usuarios ocupa un papel fundamental, tanto en documentos como en declaraciones del trabajo social. A pesar de ello, no siempre son claras las situaciones que imitan la autonomía. Y por otro lado, el respeto a la autonomía de usuarios y usuarias entre conflicto con otros principios. Aquí se plantea un tema de estudio o de reflexión. ¿Es el centro el profesional o es la persona atendida? El primer caso se parte de un principio de eficiencia que autoriza al profesional a definir objetivos y actuaciones independientemente si son los que el cliente juzga como más conveniente. En cambio, en el segundo se habla de una ética centrada en el cliente, una ética antipaternalista que defendía la autonomía de cliente respecto al trabajador cuestionado. Así la función de controlador social. La autonomía de los usuarios y usuarias, maestra, se me viene ahorita en la mente, cuando un paciente del hospital pide la alta voluntaria y sabemos cuando su paciente es grave, el trabajador social le dice que no se lo lleve, que está enfermo, que está atendido bien ahí en el hospital, pero ya la autonomía del usuario decide, me lo llevo, y entra en ese dilema el trabajador social con el médico, porque al final del cuenta el médico dice no se lo lleven por mí porque el paciente está grave.
Y ahí entra el dilema, maestra, es resolver el diálogo con los usuarios, pero aún así a veces no lo haces entender. Es esa, Correcto. maestra, mi participación. Gracias, Toño. Sí, a propósito de este comentario, ahí entramos en dilema ético de la autodeterminación de nuestros usuarios, ¿sí? Es decir, que ellos toman sus propias decisiones. Identificamos que el paciente está grave, identificamos que si se lo llevan, pues puede fallecer, los riesgos que conlleva esa alta voluntaria, ¿no? Así es. Nosotros como personal, pues prácticamente uno se deslinda cuando ellos firman una alta voluntaria. Sin embargo, trabajo social también entra en conflicto y en dilema ético cuando buscas de alguna manera orientar al usuario, al familiar, de que no está tomando la decisión correcta. A pesar de eso, toman decisiones de llevárselo de alta voluntaria con un pronóstico reservado a deceso o a defunciones, lamentablemente. Y sí, tiene que ver cuando se genera un conflicto generalmente con los usuarios, ¿sí? Conflictos de dilema ético, perdón, de autodeterminación. A los familiares a veces no les interesa que tiene un IBC, que tiene un traumatismo, que requiere de un drenaje, que requiere de esto, que yo tomé mi decisión. ¿Y saben qué? Es respetable. Pero entras en un dilema ético porque pues el paciente no está consciente, pero también tiene derechos a la vida, a recibir una atención de salud. ¿Y qué haces tú como trabajador social? Mucho no puedes hacer mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el principio los familiares toman decisiones y firman, ¿verdad? Una hoja de consentimiento informado y una hoja donde, caso de que requiera de algún tipo de intervención, pues inmediata se la harán saber. Si es de urgencia, pues ya que esté dentro del quirófano o previamente, ¿sí? Porque ha llegado a pasar que llegan los familiares de un paciente que se encuentra grave y ¿qué creen? Se va, el familiar se fue. ¿Quién sabe dónde? Ya no lo encontramos. Y pues tienes que darle la información, ¿no? Porque el médico le está solicitando que se presente y no lo encuentras. ¿Qué haces? Pues los médicos tienen que tomar decisiones en la que la vida del usuario pues se encuentra en riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pues esta materia principalmente ha tenido el objetivo de que identifiquemos que nuestra profesión se basa nuestros principios en un código ético deontológico de trabajo social, ¿sí? Donde hay normas, hay parámetros, ¿sí? Hay líneas, hay leyes que sustentan nuestra práctica y hasta dónde podemos llegar, ¿sí? ¿Cuál es nuestro límite? Incluso como usuarios, hasta qué momento nosotros podemos intervenir y si podemos intervenir, porque va a haber situaciones y va a haber casos donde tú no vas a poder intervenir y no es por la competencia, sino porque eres un ser humano, una persona con emociones, con sentimientos y a veces eso puede ser un obstáculo o una barrera para tu intervención, ¿sí? Por eso es importante conocerlas. ¿Cuál es el código deontológico? ¿Cuáles son las normas? ¿Por qué me estoy dirigiendo de esta manera? ¿Cuál es el sustento legal que tenemos como profesión para intervenir? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Me dice un médico. Yo veo que una señora de 8 días, ¿sí se acuerdan que tuvo un problema? Bueno, no, yo un problema. Me llegó una niña con escalpe total, es decir, se voló todo esto, toda la piel del cuero cabelludo. Es un problema muy fuerte para la familia, ¿sí? Es un impacto. La mamá estaba en shock, se solicitó interconsulta a salud mental,
Pero mientras se le estaba dando la información a la señora, que es de parte de su servidora, de un posible traslado, la señora se queda en shock y se suelta a llorar. ¿Sí? Y es normal por lo que está atravesando. Entonces, tú como trabajadora social, ¿qué haces? Te pones a llorar con ella, le das un abrazo, porque es parte de, a veces, un método de tranquilización. ¿Sí? O sea, no de ir y agasajarla, no. Un abrazo, así, todo va a estar bien. Un gesto amable. Respire, vamos a respirar profundo, tranquila. ¿Por qué? Porque esa información que tienes que dar es sumamente importante y no puede esperar. ¿Sí? Y la demás familia también en shock. Entonces, quien va a tomar las decisiones, pues sí va a ser la mamá. Entonces, un gesto amable, que todo va a estar bien, genera tranquilidad. Estrategias de inhala, exhala, inhala, exhala. ¿Sí? Ahora sí, señora, ¿me permite compartirle una información? Muy bien. Pero previamente, después, me dice un médico, oye, está mal que estés abrazando a la paciente, a la familia. Le digo, no la abracé, doctor. Es una técnica de tranquilización que necesita mi usuario. ¿Por qué? Porque yo le iba a dar una información muy importante. Y esto es parte de trabajo social, ¿eh? Lo hace quien quiere, quien no, ni modo. Está bien. Usted como médico lo entiendo, no lo va a hacer y jamás lo va a ver bien. Pero nosotros promovemos el bienestar emocional, físico, espiritual y mental, Y psicológico. psicológico, muy bien, de nuestros usuarios, ¿sí? Mediante estrategias. Pero todo eso, miren, se redacta, se escribe, se plasma, ¿sí? ¿Por qué? Porque se escribe. Muy bien, vamos a terminarle aquí. ¿Alguien desea agregar algo? ¿Tenemos un minuto? Bueno, el día de mañana voy a estarles compartiendo sus calificaciones. Quien tiene trabajos pendientes, por favor, súbalos el día de hoy a plataforma. Ya sabe que plataforma está abierta. ¿De acuerdo? La tarea de investigación, maestra, ahí se iba a subir igual con el portafolio de evidencias ahí. Sí, ya tiene que ir implícito. Tiene que venir dentro del portafolio. Y ya si lo puso aparte, pero también lo puso en el portafolio, no hay ningún problema. Maestra, yo no lo puse adentro porque decía que solamente eran 6 trabajos y ahí nos hicimos bolas, así que por fuera está bien que se mande, o sea, en ese mismo apartado, pero en otro archivo. Es que nos hicimos bolas con ese y con el proyecto final. No te preocupes, Daisy. Envíenlo, por favor, a la plataforma. Si alguien tiene complicaciones con plataforma, mándemelo por WhatsApp. ¿Sí? El día de mañana doy calificaciones. La próxima semana estamos iniciando con otra materia. ¿De acuerdo? Maestra, ¿y hasta qué hora tenemos para entregar ese trabajo? Hoy hasta las 12 de la noche. Ok. ¿Sí? Gracias. Maestra, está bien. Porque mañana temprano entrego calificaciones a la coordinación de trabajo social. Y les voy a pedir un favor. Tomen nota de cuánto tienen en sus calificaciones de plataforma. Y si no tienen calificación, por favor dígame, maestra, me hace falta calificación en esto. ¿Sí? Para que tenga usted conocimiento. Maestra, ¿Hecho? ¿los cursos no tienen calificación? Sí, Las- les puso ahí, creo. Es que algunas las mandamos pues ya como a una hora después y solamente se calificó, creo, el tercer curso. Bueno, a mí eso, las 2 primeras no, ya no me las calificó. Los Porque reviso. pues tiene un retraso una tiene un retraso de media hora, creo, y la otra es de 1 hora, me parece. Entonces lo reviso, Luz. Escríbeme cuáles son. Sí, maestra, maestra. está bien. Muchas gracias. Bonito fin, cuídense. Bye, bye. Sí, ahí me manda mensaje para subirlo. Sí, bye. Sí, Cuídense, gracias. cuídense. Bye.